Bendiciones, mujeres y su palabra. Damos gloria a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos da de poder leer su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos hable en este tiempo. Le doy gloria a Dios por cada una de ustedes que me acompañan en esta lectura bíblica. Soy Ariani Sojo y yo sé que Dios tiene algo grande y poderoso para su vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para glorificarte, exaltarte y darte las gracias porque nos permites hoy leer el libro de Job, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. Gracias, Señor, porque en este momento pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, pero tú tenías establecido que estuviéramos leyendo la palabra de Dios, que estuviéramos aprendiendo, que estuviéramos conociéndote más. Y por eso nos gozamos y nos regocijamos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de este tiempo, que nos hables, que nos ministres, que te reveles a nuestra vida. Nuestro corazón es tierra fértil para que la semilla de tu palabra sea sembrada. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 7 que tiene como título Job argumenta contra Dios. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo. Me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy llena de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Wow, es que qué capítulo, qué palabras, porque no sé cuántas veces, mujeres, hemos estado tal vez no en la misma condición en la que se encontraba Job, pero tal vez en desgracias tan fuertes que lo único que sale de nuestra boca es reproche para Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Hasta cuándo no me soltarás ni siquiera? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pones un blanco? ¿Por qué me conviertes en una carga para mí mismo? Es que cuántas veces nosotras hemos dicho palabras como estas. Y es que antes de su desgracia, Job había llevado una vida de trabajo y consentido al frente de su hacienda y su familia. Vemos cómo
La identidad de un hombre está estrechamente ligada a su trabajo y vivir sobre la tierra implica de una manera automática el trabajo diario. Sin embargo, a Job lo habían privado de los beneficios básicos del trabajo, beneficios que incluso un siervo o un jornalero disfrutaban, como el descansar a la sombra luego de la faena. En cambio, había recibido, que en hebreo es Nahal, N-A-J-A-L, adquirir algo de mala gana o por la fuerza. Lo que había recibido Job habían sido meses de calamidad y noches de cansancio solitarias en las que se agitaba y daba vueltas con extrema incomodidad. Cada nuevo día solamente traía más dolor y pena. Es que Job sentía profunda angustia y amargura, y lo que él hizo fue hablar sinceramente con Dios sobre sus sentimientos para dejar salir sus frustraciones. Y es que aunque Dios conoce, mujeres, lo que hay en el corazón, si expresamos nuestros sentimientos a Dios, podremos manejarlos sin estallar con palabras duras y acciones, posiblemente hiriendo a otros y a nosotros mismos. La próxima vez que las emociones fuertes amanezcan con abrumarla, yo creo y le aconsejo y le recomiendo que se las expresen abiertamente a Dios en oración. Eso le va a ayudar a obtener una perspectiva eterna de la situación que está viviendo y la va a capacitar mejor para lidiar con ellas constructivamente. Vemos que la imagen de lanzadera del tejedor, que menciona desde el versículo 6 al 9, era común en el mundo antiguo. La vida se compara con un hilo que se teje hasta que en algún momento se corta de repente. La imagen de una hebra que pasa tan rápido a través de la lanzadera de modo que la vista no puede seguirla. Muestra con exactitud la situación de Job, de que los días de su vida fenecieron, que en hebreo es kalá, se completaron, se cumplieron, pasaron, se desvanecieron con mucha rapidez. Eso era lo que estaba expresando Job. Y es que ya Job dejó de hablar con Elifaz y ahora habló directamente con Dios. Y aunque Job había vivido una vida recta, estaba comenzando a dudar del valor de haber vivido así. Y al hacerlo se estaba acercando peligrosamente a sugerir que a Dios no le importaba y que no estaba siendo justo. Más tarde Dios reprobó a Job por esa actitud. Y Satanás siempre explota, mujeres, esos pensamientos para conseguir que abandonemos a Dios. Nuestro sufrimiento, como el de Job, puede no ser resultado del pecado, pero debemos de tener cuidado de no pecar como resultado de nuestro sufrimiento. Debemos de tener cuidado. Se lo vuelvo a repetir, nuestro sufrimiento puede no ser el resultado del pecado, pero debemos de tener cuidado de no pecar como resultado del sufrimiento que estamos teniendo. Job no podía entender, él no podía comprender por qué los seres humanos merecían la atención constante de Dios. Su queja se opone directamente a la actitud de admiración y de alabanza expresada en el texto paralelo del Salmo 8 del 4 al 5, que las invito a leerla. Sin embargo, Job utiliza la palabra en el sentido negativo, el cuidar, el visitar, con el fin de castigar. Y antes de que la desgracia lo golpeara, Job ofrecía sacrificios regularmente temprano en la mañana por temor de que sus hijos hubiesen pecado. Pero ahora ansiaba escapar al escrutinio incesante de Dios, pues lo consideraba irritante e innecesario. Y este modismo que usa de que hasta que traguen mi saliva, que todavía se utiliza en árabe, quería decir que Dios no dejaba solo a Job ni por un instante.
Eso era lo que él quería decir. Y Job se refirió a Dios como un observador de la humanidad y estaba expresando sus sentimientos de que Dios parecía su enemigo y alguien que lo observaba sin misericordia, retorcerse en su miseria. Sabemos que Dios vela por todo lo que nos sucede. Nunca debemos olvidar que Él nos mira con compasión. Él no nos mira con escrutinio crítico. Sus ojos son de amor hacia nosotros. Y es que debemos comprender que este conocimiento que estamos teniendo de Dios es que Dios es soberano como creador y sustentador del mundo físico y espiritual. Y Dios está íntimamente vinculado a nuestras vidas de una forma que no somos capaces de comprender. Toda sabiduría que conduce a la verdad viene de Dios, y la única manera en que una persona puede conocer y comprender a Dios es a través de la revelación de la palabra. Por eso debemos creer que el Señor examina todo cuanto hacemos. Tenemos que comprender que si bien Dios puede permitir que se nos someta a una prueba, Él también establece límites estrictos para ellos. Conoce que las obras de Dios son a menudo incomprensibles para la mente humana, pero tenemos que comprender que Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Y tenemos que comprender además que sin Dios nuestro caso es desesperado. Es desesperado. Vamos ahora a leer el capítulo 8, que en este capítulo 8 nos encontramos otro amigo de Job, que es Bildad. Bildad proclama la justicia de Dios. Este viene con otra teoría. Vamos a ver qué nos dice Bildad sobre el sufrimiento que estaba teniendo Job. Respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispone para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñorearán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca. Primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan, a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y el polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Amén. Para Bildad, que es el otro amigo de Job, todos los caminos de Dios son justos. Como campeón de la tradición, no acepta cambio alguno en su doctrina sobre la retribución. Los justos son bendecidos y los pecadores son castigados. Sin embargo, desea la restauración de Job. Bildad estaba molesto porque Job seguía afirmando que era inocente mientras objetaba la justicia de Dios. La base del argumento de Bildad, la justicia de Dios, era correcta, pero su idea de la justicia de Dios no lo era. El argumento de Bildad era así: Dios
no puede ser injusto. Él no castigaría a un hombre justo. Por lo tanto, Job debe ser injusto. Bildad sintió que no había ninguna excepción en su teoría. Bildad, al igual que Elifaz, creía equivocadamente que las personas sufrían solo como resultado de sus pecados. Bildad fue aún menos compasivo y sensible al decir que los hijos de Job murieron a causa de sus maldades. Imagínense en el dolor que le causó esto a Job. Bildad comparó las palabras de Job con un viento impetuoso. Job le había preguntado a Elifaz: ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Y aquí Bildad señaló que no consideraba el discurso de Job un flujo de palabras sin sentido, un simple viento, sino algo poderoso y peligroso para describir aguas, quizá como el gran viento que causó la muerte de los hijos de Job. Bildad tenía plena confianza en la sabiduría acumulada por las generaciones anteriores, que era la fuente más respetada de conocimientos prácticos en la antigüedad. Rechazar la sabiduría tradicional de las generaciones pasadas y de los padres de ellas sería impensable. Además, según la opinión de Bildad, el patrón, causa y efecto del universo moral se reflejaba en la naturaleza. En sentido figurado, olvidar a Dios o ser impío, que en hebreo es Hanef, J-A-N-E-F, que es hipócrita o profano, es secarse como las plantas acuáticas sin agua. Crece, término utilizado 2 veces en la analogía, traduce 2 verbos hebreos. Ga, que es levantar, aumentar, ser elevado, eminente, magnífico. Y saga, que expresa una imagen de vida abundante, no solo de existencia o supervivencia. Vemos aquí que un junco en su plenitud se crecía de 3 a 4 o 5 metros de altura. Menciona: Bildad se equivocó al suponer que para su seguridad Job estaba confiando en otras cosas y no en Dios. Así que declaró que tal soporte se derrumbaría. Como su confianza es tela de araña, sirve como una imagen igualmente vívida del engañoso e inestable modo de vida de la persona impía, quien se apoya en aquello que no puede sostener su peso. Vemos entonces aquí una de las necesidades básicas del hombre es la seguridad, y la gente hará cualquier cosa para sentirse segura. En última instancia, sin embargo, en nuestro dinero, en posesiones, en relaciones, en conocimiento. Pero todas estas fracasarán o se desvanecen. Solo Dios puede dar una seguridad perdurable. Hoy yo le pregunto, mujer, ¿en qué ha confiado usted para su seguridad? ¿Cuán duradero es eso? Y si usted tiene un cimiento seguro en Dios, entonces sus sentimientos de inseguridad no pueden minarla. No pueden minarla. Vamos ahora a leer el capítulo 9, que es nuestro último capítulo de hoy, que es una respuesta de Job. Job responde, dice: incapacidad de Job para responder a Dios. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces?
Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No he concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, él los consume. Si azote, mata de repente. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Amén. Aunque reconocía que las palabras de Bildad en sí eran ciertas, Job todavía se preguntaba por qué Dios lo había elegido para aquel sufrimiento. Vemos que retomó el tema que inició Elifaz en el capítulo 4, en el versículo 17, y cómo se justificará el hombre con Dios. Y vemos que prosiguió con el patrón del contenido del libro en forma de debates legales. De las 3 veces que la frase se justificará se usa en el Antiguo Testamento, 2 aparecen en este libro. En el caso de Job, el asunto era cómo podría reivindicarse ante Dios, y por lo tanto que él, Dios, lo tratara como justo. Y este último uso de Sadak en el libro aparece en el discurso en el que el Señor pide cuentas a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y eso lo vamos a leer en el capítulo 40. Vemos cómo Job reconoce que contender, o sea, defender su causa, argumentar legalmente, enjuiciar, luchar con palabras con el Señor iba a ser inútil. Una vez que el sabio y el todopoderoso Dios comenzara a hacer preguntas, Job no podría responder, y sin duda no le iría bien, que en hebreo es Shalom, S-H-A-L-A-M, que significa estar o permanecer a salvo. Bildad había argumentado que si Job fuera limpio y recto, podría entonces esperar que Dios lo prosperara. Job cuestionó esta opinión, pues creía que en verdad era recto. Él creía que era recto. Y aquí quiero hablarles sobre la salvación, porque Job se lamentaba por la rapidez en la que habían pasado todos los días de su vida, y al sentir que Dios seguiría castigándolo independientemente de lo que hiciera, descartó cualquier otra respuesta por considerarla inútil. Él reconoció la vasta brecha entre la santidad de Dios y el pecado del ser humano. Anhelaba que alguien meditara imparcialmente en su caso, que es uno de los temas de este libro, y el tratamiento que se le da a este tema revela la necesidad
y también anticipa la solución de un mediador perfecto entre Dios y el hombre, que definitivamente nosotras lo tenemos, ¿verdad? Que es el Señor Jesús. Por eso vemos aquí el tema de la salvación. Vemos que Bildad habla, él no le dice nada nuevo a Job. Job no ignoraba que finalmente el malo perecería, pero su situación lo confundía porque entonces él estaba pereciendo. Job no creía que su vida mereciera tal sufrimiento, así que quería llevar su caso ante Dios. Reconoció, sin embargo, que discutir con Dios iba a ser improductivo. Job no pretendía ser perfecto, pero sí afirmaba ser bueno y ser fiel. Aunque se mostró impaciente con Dios, nunca le rechazó ni lo maldijo. Vemos que se menciona la Osa, el Orión y las Pléyades, que son constelaciones estelares. Los que ayudan a los soberbios aludía poéticamente a la mitología cananea en la que Rahab, nombre hebreo diferente al de la mujer de Josué 2:1, era un poderoso monstruo marino que personificaba los poderes primigenios del caos, la arrogancia. En algunos casos, Rahab se refería simbólicamente a Egipto o a cualquier fuerza cósmica que se atreviera a desafiar a Dios. La palabra juez, que en hebreo es Shafat, S-H-A-F-A-T, denota aquí un oponente legal y no a la persona que juzga o decide si debe ser condenar o defender a alguien en un tribunal, donde se usa de forma diferente. Job argumentó que Dios lo castigaba implacablemente, o sea, sin causa, que en hebreo es Himnam, J-I-N-N-A-M, que es inmerecidamente, sin motivo, o sea, de balde, con la potencia y el juicio indiscutiblemente del lado de Dios. El caso de Job no tenía la más mínima esperanza. Vemos también que habla de condenar, y el verbo condenar en hebreo es rasha, R-A-S-H-A, que es declarar culpable, y lo utiliza también Elifaz posteriormente para acusar a Job de implicarse a sí mismo. Me haría inicuo, que en hebreo es akash, A-Q-A-S-H, torcer o tergiversar, es un término legal para distorsionar o malinterpretar la declaración o el testimonio de una persona. Bildad, había sugerido que si Job fuera perfecto, que en hebreo es Tam, T-A-M, Dios llenaría su boca de risa. Para recibir esta idea, Job argumentó que aunque fuese perfecto, sus palabras de autodefensa se tergiversarían como una falta de aceptación de culpabilidad. Entonces, sale la pregunta: ¿tiene que llegar al punto de un juicio legal? Vemos aquí el monólogo que se convierte en un discurso a Dios, comenzando con una reflexión sobre la miseria de sus días. Job reconoce que sus sufrimientos son un constante recordatorio de que Dios lo consideraba culpable y seguirá considerándolo así a pesar de lo que pueda hacer Job para probar su inocencia. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede tratar de desterrar de su mente el sufrimiento que siente, o puede tratar de demostrar que no es culpable declarando bajo juramento su inocencia, pero ninguna de estas opciones ofrece esperanza de triunfo y se ve obligado a volver a la idea de una disputa legal con Dios. Ser castigado injustamente provoca por lo general una enérgica autodefensa, pero Job decidió que adoptaría una actitud de resignación a fin de mantener su inocencia. Su particular sufrimiento, su calamidad, mediante la cual Dios pone a prueba a alguien, no coincidía con su comprensión de Dios y parecía contradecir el argumento de Elifaz de que él, o sea, Dios, no destruía al inocente. La razón humana puede llegar a la conclusión lógica de que si Dios es poderoso en fuerzas y aún así aflige al perfecto y al impío sin distinción, entonces es cruel y es injusto. Después de conocer los capítulos 1 y 2,
el porqué de la prueba de Job, nosotras como lectoras estamos preparadas para resistirnos a este razonamiento. Pero ni los amigos de Job ni Job tenían esta revelación que nosotras estamos teniendo. Por eso tal vez lo podemos procesar aún mejor que de lo que le resultó a Job. Bueno, 3 capítulos impresionantes, ¿verdad? Que nos hablan muchísimo, nos ministran muchísimo, y yo sé que nos va a seguir hablando conforme avancemos más en la lectura de este libro. Espero sus aportes, sus enseñanzas que habló Dios a su corazón a través de estos 3 capítulos. Las bendigo, mujeres, que tengan un día extraordinario.